Bueno, ahora sí damos inicio formalmente a la clase práctica. Hoy vamos a hacer el trabajo práctico número 2, correspondiente a la unidad 2. Si bien el titular de cátedra no alcanzó a explicar todos los contenidos teóricos de la unidad 2, pero vamos a dar igualmente los contenidos teóricos para que ustedes puedan realizar sin ningún tipo de problema el trabajo práctico. Les recuerdo nuevamente que los trabajos están en la guía de trabajos prácticos de este año, están subidos en el aula virtual. De todas maneras voy a compartir pantalla, así lo tenemos y podemos ir leyendo las consignas. Bueno. El trabajo práctico número 2 que tenemos que hacer el día de hoy es sobre derecho constitucional. Ustedes habrán visto en la clase teórica, el doctor Varas, el titular de cátedra, dio un concepto de derecho constitucional. Les aclaro que no es necesario, en la cátedra no se exige, sobre todo en los exámenes libres, no se exige que ustedes repitan de memoria el concepto de derecho constitucional. Hay varios conceptos de diferentes autores. Con que sepan ustedes explicar con sus propias palabras a qué se refiere cuando hablamos de derecho constitucional, cuál es el objeto de estudio, dentro de qué rama se ubica, dentro del derecho público o del derecho privado, si es o no una ciencia, y de qué se encarga el derecho constitucional. Estas cuestiones tienen que estar sí o sí en el concepto que se les pide a ustedes cuando tienen que dar, ¿no es cierto?, en el examen un concepto de derecho constitucional, independientemente del autor o del libro que ustedes adopten. ¿Alguien me puede dar un concepto o alguien me puede decir con sus palabras qué entiende por derecho constitucional? Buenas tardes, profesor. Buenas Es una tardes. rama del derecho público que va a estudiar la organización política del Estado y todo lo que concierne a su funcionamiento. Bien. ¿Quién me habló? Porque no veo el nombre. Eduardo, Rea, ¿puede ser? Rea Eduardo. Está. Bueno, y Eduardo, ¿por qué crees que es parte o se encuentra dentro de la rama del derecho público? Está bien lo que dijiste. Porque Yo, como habíamos estudiado en el derecho privado, estudia justamente al individuo. exacto, la clasificación del derecho positivo, una de las grandes clasificaciones del derecho positivo es derecho privado y derecho público. El derecho privado lo que se va a encargar es de las relaciones de carácter privado que se susciten entre los particulares, como así también las relaciones que se susciten entre el Estado y los particulares cuando el Estado actúa como sujeto de derecho. Por ejemplo, el derecho civil forma parte del derecho privado, que ustedes ya habrán visto esa materia. Y el derecho público se encarga de estudiar la actuación del Estado en el ejercicio de su poder, en el ejercicio de su poder público. ¿Cuáles son los ejemplos o cuáles son los que forman parte de la rama del derecho público, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, derecho internacional público? Son derechos que forman parte, ¿no es cierto?, del derecho público. Ahora bien, dicho esto, podemos dar un concepto de lo que es derecho constitucional, y para ello la cátedra admite, o mejor dicho, el concepto que toma la cátedra por considerar que contiene todos los caracteres esenciales del derecho constitucional es la definición dada por el doctor Mario Midón. El doctor Midón es profesor
de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Facultad de Derecho. Midón dice que es la ciencia que estudia los fenómenos políticos juridizados, en tanto y en cuanto dichos fenómenos apuntan a organizar el poder y sus relaciones con las libertades. Entonces, podemos decir que el derecho constitucional es una rama del derecho público, es una ciencia y que tiene por objeto los fenómenos políticos juridizados. Midón dice que para que se entienda a qué se refiere cuando se habla por fenómenos políticos juridizados, él da un ejemplo práctico en cuanto a la necesidad de reforma. Cuando surge una necesidad de reforma de la Constitución, es un reclamo político, es una necesidad política. En este caso tenemos un fenómeno político. Pero Midón dice que el objeto del derecho constitucional no es cualquier fenómeno político, sino aquel que es juridizado. Cuando esta necesidad de reforma se lleva a cabo, es decir, se efectiviza a través de los procedimientos establecidos en nuestra Constitución, ya vamos a ver más adelante que nuestra Constitución como característica tiene la característica de ser rígida, es decir, que requiere un procedimiento especial, un procedimiento complejo para llevar a cabo su reforma. Una vez que se efectiviza esta reforma, el fenómeno político ya pasa a ser juridizado. Entonces, este sería el concepto, ¿no es cierto?, que utiliza la cátedra para definir el derecho constitucional. Vamos a leer la primer consigna del trabajo práctico número 2, que en realidad ya la hicimos porque la primer consigna es: hay que brindar un concepto de derecho constitucional. ¿Alguien que pueda leer la segunda consigna, la consigna B? Profe, yo pensé que la primera consigna era la A, en donde dice completar el siguiente gráfico teniendo en cuenta la supremacía de la Constitución Nacional, que son 2 páginas antes. A ver, no, la consigna A es dar un concepto. Ustedes Porque tienen... dice, yo me descargué la guía que está en el aula y dice trabajo práctico número 2 y empieza hablando acerca de un video de fallo de Irina, Marbury tenés que y bajar Madison. más. Tipo, estamos Sí. abajo de la unidad 2. Claro, por eso lo que yo preguntaba era si esas preguntas no vamos a responder. Sí, vamos a ver eso, pero cuando demos supremacía constitucional. No podemos dar supremacía constitucional sin dar un concepto y sin que ustedes sepan por lo menos qué es el derecho constitucional. Ah, Ya ok. vamos a ir por parte, pero sí, ese video lo vamos a ver cuando demos supremacía constitucional, que es otra consigna, que está más adelante. ¿Alguien que pueda leer la consigna B, por favor? Yo Y leo, leo, profe. profe. Bueno, a ver quién... Le dejo a mi compañera. Bueno. Bueno, enunciar al menos 10 antecedentes históricos constitucionales relevantes de nuestro país que dieron lugar a la Constitución Nacional de 1853 y 1860. Bien, perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta consigna es enumerar cuáles fueron los hechos históricos más relevantes que desembocaron en el dictado de nuestra primera Constitución, que es la Constitución de 1853. Acá, en esta consigna, en la consigna B, si bien se refiere a antecedentes históricos que se dan en nuestro país, se debe tener en cuenta hechos históricos, mejor dicho, que sucedieron a nivel mundial y que tuvieron injerencia en nuestra Constitución. En la clase anterior, cuando habíamos visto el constitucionalismo clásico o liberal,
yo les había explicado que fueron dos hechos históricos que marcaron y que cambiaron por completo el panorama mundial de ese momento. Eran dos revoluciones, ¿se acuerdan? La francesa y la La norteamericana. norteamericana y la Sí, francesa. sí. Exactamente. Bueno, esos dos hechos históricos son antecedentes de nuestra Constitución de 1853. ¿Por qué? Porque estas dos revoluciones desembocan, ¿no es cierto?, o tienen como consecuencia la Revolución de Mayo de 1810, revolución que también es un antecedente, es considerado como antecedente histórico de nuestra Constitución. Entonces, hasta ahora ya tenemos tres hechos históricos: la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana y la Revolución de Mayo de 1810, que a través de la cual, ¿no es cierto?, se crea el primer gobierno patrio de nuestro país. Si bien hasta ese momento seguíamos dependiendo del reinado de España. Después de la Revolución de Mayo... Congreso de Tucumán puede ser de 1816. Antes hay un antecedente, antes, de 1815. ¿El estatuto provisional puede ser? El estatuto de 1815, exacto. Este ¿Y la estatuto asamblea es sería la asamblea del año 13, lo anterior? la asamblea de 1813, no. La asamblea de 1813 lo que tiene como consecuencia es la abolición de la esclavitud, pero no es considerado como un antecedente de nuestra Constitución. ¿Está? Bueno, Entonces, perfecto. de la Revolución de 1810 pasamos al Estatuto de 1815. Este estatuto estaba dividido en 7 secciones, pero la cuestión más importante que establecía este estatuto es que convocaba a las provincias a que manden sus diputados a un congreso que se iba a realizar en Tucumán. Este congreso se lleva a cabo en Tucumán, ¿en qué año? 1816. 1816. Exacto. ¿Y qué se hace en ese congreso? ¿Cuál fue el resultado? El ¿Qué acta se de firma? declaración de la independencia. Bien, perfecto. Entonces ahí ya tenemos otro antecedente histórico de nuestra Constitución. A partir de 1816 cortamos todo tipo de lazo con el reinado español. Luego del Congreso de Tucumán de 1816, ¿qué otro antecedente conocen ustedes? Ya ahí pasamos a una constitución. Constitución de 1819. Bien, la Constitución de 1819. La división Esta del poder legislativo, ejecutivo y judicial, puede ser. Exactamente. Esta Constitución trae como novedad la división tripartita de los poderes, como dijo la compañera. Fue jurada por todas las provincias, o a excepción de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, que en ese momento estaban en disidencia. Luego de la Constitución de 1819, ¿qué otro antecedente histórico conocen? Un tratado. El Tratado de Pilar. Tratado de Pilar. Tratado de Pilar de 1820, a través del cual, o a través de este tratado, lo que se buscaba era cesar con las hostilidades con las provincias que hasta ese momento estaban en disidencia, que era Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. En ese momento se había dado una batalla muy conocida, que era la batalla de Cepeda. Entonces, a través del Tratado de Pilar, lo que se busca era hacer cesar estas hostilidades. Luego ya pasamos a un tratado de cuadrilátero, que es el Tratado del Cuadrilátero de 1822, que una vez que se efectivizó, o cesó, mejor dicho, con las hostilidades existentes en ese momento entre Buenos Aires y las provincias disidentes, se firma el Tratado del Cuadrilátero. Lo que buscaba también era lograr la paz, ¿no es cierto? Y ya se empezaban a expresar las aspiraciones federales en este tratado. Luego tenemos la Constitución, ¿de qué año? 4 años después.
¿Del 26 puede ser, profe? Exacto. 1826. La Constitución de 1826, que teniendo en cuenta su carácter unitario, fue rechazada por las provincias. ¿Qué otro antecedente histórico luego de 1826? Pacto Federal puede ser 1831. El Pacto Federal de 1831, exactamente. Lo que hace este pacto es invitar a las provincias a reunirse en una federación. Fue firmado por Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Bueno, después tenemos el Acuerdo de San Nicolás de 1852, que es el antecedente inmediato a nuestra Constitución de 1853, en donde fue firmado por todas las provincias, con excepción de Buenos Aires. Buenos Aires no firma este acuerdo por considerar que el pacto federal lesionaba sus intereses. Y en este momento, Buenos Aires se separa de la Confederación. Luego del Acuerdo de San Nicolás de 1852, finalmente llegamos al Congreso General Constituyente, que dio origen o dictó la Constitución de 1853, que fue nuestra primer Constitución, dictada en el 1 de mayo de 1853. Bueno, en los PowerPoint, si alguno sigue estos PowerPoint que están en la página de UNE Virtual, faltan dos antecedentes. Uno es el celebrado, el Acuerdo de San José de Flores, en donde Buenos Aires se incorpora a la Confederación, ya que en ese momento Buenos Aires había separado por considerar que el Pacto Federal lesionaba sus intereses. Entonces, a través del Pacto San José de Flores, Buenos Aires se incorpora. Y en el año 1860 se da una reforma constitucional, ya con Buenos Aires incorporada a la Confederación. Por eso que la consigna del trabajo pide los hechos históricos constitucionales que dieron lugar a la Constitución Nacional de 1853 y de 1860. La única diferencia de estas dos constituciones es que en la del 53 Buenos Aires no estaba incorporada a la Confederación. Recién se incorpora en la de 1860 a través del Pacto San José de Flores. Bueno, ahora pasamos a la... Sí, ¿Dijo 1870 o 1860? 1860. Gracias. Pasamos a la consigna C. ¿Quién me puede decir qué es? Profe, Sí, ¿le puedo preguntar algo antes Sí. de que siga? sí, sí. Lo que usted dijo que falta en el Power, ¿lo van a agregar o no? Y no, porque esos powers ya están hace tiempo y son los profesores adjuntos los que se encargan de esas cuestiones. Pero de todas maneras, en el transcurso de la semana vamos a ver si cambiamos y si agregamos esos dos antecedentes. Si no, van a estar igualmente en la sección del grupo 4. Bueno, profe, gracias. Profe, Sí. esos dos últimos antecedentes son los que dijo recién, ¿no? El dictado del 1 de mayo y el acuerdo El de San acuerdo, el Pacto de San José de Flores y la Constitución de 1860. Ah, ya está, súper, gracias. Ah, ¿y el acuerdo en qué año fue? El acuerdo fue 1856, si te digo, te miento. Vamos a Ah, buscarlo. bueno, gracias. ¿No fue, profe, disculpa, no fue después de la batalla de Cepeda en el 59 que hace el pacto? Fue en el año 1859, el Pacto San José de Flores. O sea, un año antes de la Constitución de 1860.
A través de este pacto, como dije, Buenos Aires se incorpora a la Confederación, pero se reserva el derecho de revisar la Constitución de 1853 y de realizar algunas reformas porque Buenos Aires consideraba que esta Constitución lesionaba sus intereses. En ese momento la gran disputa política era entre unitarios y federales, entre la centralización de Buenos Aires y un sistema más federal, más participativo con las provincias. Cuestión que se da hasta la actualidad. O sea, fíjense desde qué año ya comenzaban esas cuestiones de centralismo por parte de Buenos Aires. Bueno, seguimos, si nadie tiene otra pregunta. Profe, ahí busqué cuándo fue el pacto de San José de Flores y fue el 11 de noviembre de 1859. Bien, exacto. Un año antes de la Constitución. Bueno, ¿alguien se anima a dar un concepto de Constitución con sus palabras? Cuando vimos el movimiento del constitucionalismo, ¿se acuerdan que yo les dije que este movimiento buscaba que cada estado tenga una norma que... Una norma Una ley suprema. fundamental. Una ley Fundamental y fundamental, suprema. una norma suprema, exacto. Entonces, ¿qué es para ustedes la Constitución? Un conjunto de normas que regula un país. Bien, sí. Y Permite la ordenar y característica organizar un Es estado. la ley suprema. es la ley suprema, Obligaciones. exactamente. Exacto. Todos los conceptos que dieron están bien. Acuérdense de la característica esencial del concepto es que tiene supremacía jurídica sobre el resto de las normas, que conforman obviamente el ordenamiento jurídico de un Estado. ¿Qué clases de constituciones conocen ustedes? La Constitución puede ser, existen diversos criterios. ¿Cuáles son los más sobresalientes, los más importantes? Puede Una ser es, rígida o flexible. por ejemplo. bien, sí, es un criterio. ¿Qué entienden por rígida y qué entienden por flexible? Rígida, que va a necesitar de un procedimiento especial para su reforma. Exacto, exacto. Un procedimiento que es complejo y que es diferente al procedimiento de creación de las leyes ordinarias, de las normas ordinarias. Y por el contrario, las flexibles, las constituciones flexibles son aquellas que se utiliza el mismo procedimiento de formación de leyes ordinarias. ¿Qué otro criterio me pueden decir? Puede ser escrita. ¿Escrita o no escrita? Escrita y no escrita. Bien. ¿Qué sería escrita? Están reunidas, ¿no es cierto?, en un único texto, que es la Constitución Nacional, el libro que todos conocemos. Y la no escrita es aquella que se basa en la tradición, en la costumbre y en algunas normas dispersas. Ustedes saben que la costumbre es una fuente del derecho. ¿Y qué es la costumbre? Es la repetición de determinados hechos o actos en una sociedad determinada en donde los integrantes lo adoptan como obligatorio. ¿Qué otra clasificación conocen? Puede ser originaria y derivada también. ¿Quién me dice qué entiende por originaria y qué entienden por derivada? La originaria que no reconoce un ordenamiento previo. Y Exacto. la derivada no me acuerdo. Y la derivada sí, reconoce un ordenamiento previo. La del 53, por ejemplo, la Constitución de 1853, ¿qué creen ustedes que es originaria? Originaria. Bien. ¿Y la de 1860? La derivada. Bien, perfecto. Después hay otros criterios de clasificación en cuanto a los tipos de constitución. Tenemos el racional normativo,
en donde la Constitución es un conjunto de normas escritas creadas por la razón humana. Luego tenemos la historicista, en donde en este caso la Constitución es producto del desarrollo histórico de una determinada sociedad. También tenemos las constituciones sociológicas. Dentro de este criterio, ¿qué creen ustedes que es nuestra Constitución? ¿Racional normativa? ¿Historicista? ¿Las dos? ¿Es normativa o no? ¿Se Sí, basa en un profe. conjunto de normas escritas? Sí. ¿Y es historicista o no? Y sí, profe. Sí, profe. En También, partes. también sí es historicista porque ya vimos que la Constitución de 1853, por ejemplo, fue el producto del desarrollo de diversos antecedentes históricos diversos acontecimientos que se fueron dando a lo largo de la historia, no solamente mundial, sino también dentro de nuestro país. Es escrita, nuestra Constitución, por supuesto, es escrita, es rígida, y en el caso originaria, la de 1853, derivadas son todas aquellas reformas que se fueron dando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la Constitución de 1860, la última reforma que fue la del año 1994, también es una constitución derivada. Bueno, ¿quién lee la siguiente consigna? Bueno, ya la dijimos, cómo pueden clasificarse las constituciones y explicar cada uno de los tipos, ¿cierto? Ya vimos los diferentes tipos y clases de constituciones. La Constitución Nacional Argentina ya dijimos, es escrita, normativa, historicista, es rígida. El siguiente punto, buscar en la Constitución Nacional 2 ejemplos de normas de conducta y 2 normas organizacionales. Bueno, con respecto a este punto, debemos hacer una observación. En la Constitución Nacional, este punto se refiere a los 2 tipos de normas que contiene nuestra Constitución Nacional. ¿Alguien tiene alguna idea de cuáles son esos 2 tipos de normas? ¿Alguna vez escuchó? Son 2 tipos de normas que tiene nuestra Constitución, operativas y programáticas. Las normas operativas son aquellas que no necesitan ser reglamentadas para su aplicación. Por el contrario, las programáticas sí requieren de una reglamentación posterior para ser aplicadas. Por ejemplo, el artículo 15 es una norma operativa. ¿Alguien tiene a mano una Constitución Nacional para leer el artículo 15? La primera parte nada más. ¿Puedo, profe? Bueno. En la nación argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución. Y una ley especial reglará las indemnizaciones de a qué dé lugar esta declaración. Está. Bueno, fíjense, la primera parte establece la prohibición de la esclavitud. En este caso no se requiere ninguna norma que reglamente esto, sino solamente ya basta con esta norma, que es una norma operativa, una norma autosuficiente, no requiere una norma posterior para su aplicación. Por el contrario, las normas programáticas son aquellas que sí requieren de una norma posterior que las reglamente, es decir, no son autosuficientes. ¿Cuáles ejemplos de esta norma programática? El artículo 14 bis. Ustedes, como habíamos visto ya en la clase pasada, vieron que el artículo 14 bis está dividido en 3 partes, es una de las fuentes fundamentales del derecho del trabajo, ya lo van a ver más adelante ustedes en su carrera cuando den derecho laboral. Establece todos los derechos fundamentales de los trabajadores. En su primer párrafo
todas las cuestiones relacionadas al derecho individual del trabajo. El segundo párrafo, todas las cuestiones relacionadas al derecho colectivo del trabajo, como ser la formación de asociaciones sindicales, representantes gremiales, etc. Y el tercer párrafo establece las cuestiones de la seguridad social. Bueno, esta norma, este artículo es una norma programática. ¿Por qué? Porque necesita de una reglamentación. ¿Cuál es la reglamentación, por ejemplo, de los derechos fundamentales del trabajo? La ley de contrato de trabajo. Es una ley que reglamenta este artículo. ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro? ¿Entendieron bien cuál es la diferencia de estas dos normas? Si es así, seguimos. Bueno, la siguiente consigna dice qué es el preámbulo y para qué se lo utiliza. ¿Alguien se anima a decirme qué es el preámbulo? ¿Qué entiende que es el preámbulo? Es una pregunta de examen. Tienen que saber qué es, para qué sirve el preámbulo. Sí. Yo diría que es la introducción a la Constitución Nacional en donde figuran los fines del Estado y los jueces a veces se basan en ella para dictar sentencias. Perfecto. Te ordeno más o menos tu concepto. Es una introducción, sí, a nuestra Constitución, es un prólogo a nuestra Constitución, en donde se establecen las finalidades y los objetivos que tuvo en cuenta el constituyente al momento de dictar la Constitución. Y además, como bien dijo la compañera, es una fuente de interpretación, en donde los jueces van a recurrir en aquellas cuestiones hay cuestiones que no hace falta que ustedes sepan, pero se los voy a explicar para que entiendan. En derecho hay cuestiones que no se encuentran reguladas por las normas, hay espacios grises. Esto se denomina lagunas del derecho. Determinadas situaciones que no encuentran regulación en la norma. Entonces, ante esta situación, el juez tiene la obligatoriedad de aplicar una ley. Cuando la ley no le da esa solución, cuando la norma no le da esa solución, va a recurrir a diferentes fuentes de interpretación. Una de ellas es el preámbulo. Una pregunta que se suele hacer en el examen es, ¿el preámbulo es parte o no forma parte de la estructura de la Constitución o no? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, profe. ¿Alguien opina diferente a la compañera? Bueno, todos piensan que sí. En realidad, el preámbulo no es parte de la Constitución, pero a fines didácticos se lo establece dentro de la estructura de la Constitución. La estructura de la Constitución es una parte dogmática, se divide en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática está dividida a su vez en dos capítulos. El primer capítulo establece declaraciones, derechos y garantías, que son todos los derechos, declaraciones fundamentales que tuvo en cuenta el constituyente, al momento de dictar la Constitución, y los mecanismos para proteger esos derechos y declaraciones, que son las garantías. El segundo capítulo se denomina nuevas declaraciones y derechos que fueron incorporados con la reforma de 1994. No sé si recordarán, en la clase anterior habíamos visto, cuando hablamos de el nuevo constitucionalismo o el neoconstitucionalismo, los derechos colectivos, por ejemplo. Esos derechos colectivos fueron incorporados luego de la reforma del 94 y se encuentran en este capítulo que les estoy mencionando, que son las nuevas declaraciones y derechos.
Y la segunda parte de la Constitución es la parte orgánica, que también a su vez se divide en dos partes. Una está destinada a los poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y el Ministerio Público. Y luego establece la segunda parte los gobiernos de provincia. Les vuelvo a repetir, como una cuestión didáctica, el preámbulo se lo establece como parte de la estructura de la Constitución, pero recuerden que no es parte de la estructura. La Constitución está dividida en dos partes, parte dogmática y parte orgánica. El preámbulo solamente es una introducción, un prólogo a nuestra Constitución. Bueno, ¿para qué se lo utiliza? Profe, disculpe, ¿puede repetir la parte orgánica que dijo primero poderes del Estado? Sí, bueno, la parte orgánica, ¿cree que repita? La segunda. La segunda es la parte orgánica, que a su vez está dividida en dos partes. La primera parte regula o establece todo lo referente a los poderes del Estado, que son el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y asimismo también establece una sección para el Ministerio Público. Y la segunda parte establece el gobierno de provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias, profe. De nada. Bueno, ahora continuamos con la siguiente consigna. ¿Qué es la supremacía constitucional y dónde está prevista? Vamos a ver ahora sí el video que dijo la compañera. Vamos a ver si lo puedo compartir. Si no, de todas maneras tienen el link. La supremacía de la Constitución. El caso de Marbury versus Madison. ¿Qué es la supremacía de la Constitución? La supremacía constitucional significa que en un sistema jurídico determinado, la Constitución rige a todo el ordenamiento legal de aquel Estado, por lo que si una ley, un reglamento, un decreto o cualquier otro dictado normativo de orden jurídico contraviene o se opone a la Constitución, tales ordenamientos son nulos, de pleno derecho y corresponde a los tribunales declarar su invalidez. ¿Cómo surge la supremacía de la Constitución? El constitucionalismo moderno surge del legado jurídico-político de la Revolución Francesa, que proporcionó la idea de democracia moderna y soberanía popular. Otro de los aportes fue realizado por Estados Unidos a través de su Constitución de 1787, marcando los lineamientos a los que deben apegarse las leyes superiores de los estados modernos. Resultado de lo anterior, se establece un caso emblemático de aquel país, que fue la decisión de la Corte Suprema al resolver el caso Marbury versus Madison, con el voto del juez John Marshall en el año de 1803, siendo el precedente jurídico más significativo que dio cabida al principio y teoría de la supremacía constitucional. ¿Qué sucedió en el caso de Marbury versus Madison? En el año de 1801, John Marshall toma el cargo de juez en la Corte Suprema. Bueno, vamos a parar ahí porque el caso lo vamos a ver más adelante. Era para que ustedes tengan un concepto nada más de lo que es supremacía constitucional. ¿Alguien me puede decir qué entendió por supremacía constitucional? Es un principio, profe, que, o sea, se ubica jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico. Bien, exacto. Más o menos. Sí, está bien. Entonces, como dijo la compañera, la supremacía constitucional es un principio
y es uno de los principios fundamentales del derecho constitucional, mediante el cual se establece que principio teórico del derecho, bien la respuesta del compañero también. Como Va a ser dijimos, la base y el fundamento de todo lo que requiere del orden jurídico y político de un Estado. O sea, va a ser la fuente de todas las normas y leyes. exacto, bien, también está bien ese concepto. La supremacía constitucional implica que la totalidad del ordenamiento jurídico de un Estado debe ser acorde, debe adecuarse a la Constitución Nacional, al contenido de la Constitución Nacional, a los principios, declaraciones y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional. Recordemos que la Constitución es la norma suprema, la ley fundamental de todo Estado, que posee jerarquía jurídica con relación a las demás normas. Ahora bien, ¿qué pasa si una norma, ya sea reglamento, un decreto, una ley, va en contra de los preceptos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional? Se requiere que la misma sea declarada inconstitucional, lo cual se va a realizar a través del control de constitucionalidad, que ya lo vamos a ver en los siguientes puntos respecto al control de constitucionalidad. Bueno, entonces, ¿qué es la supremacía constitucional? Ya dijimos. ¿Dónde está prevista? Bueno, ¿dónde está prevista en la Constitución Nacional, obviamente? Para ello debemos... ¿No Sí. es el artículo 75, inciso 22, profe? Son 3 artículos, exacto. Uno de esos artículos es el 75, inciso 22. Pero antes de llegar a ese artículo, a ese Artículo 30. 31, ¿no es, profe? artículo 31 es uno. Bien, y falta uno. Artículo 27. A través del análisis de estos 3 artículos, se establece lo que se denomina el orden de prelación de las normas dentro del ordenamiento jurídico argentino. Alguien que lea el artículo 31 de la Constitución Nacional. Profe, yo leo. Bueno, Dice, artículo 31. Esta Constitución, las leyes de la Nación, que en su consecuencia se dictan por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859. bien. Entonces, de este artículo surge el orden de prelación de las leyes, estableciendo que son normas superiores en nuestro Estado, la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales. Ahora resta saber, dentro de estas 3 normas supremas, el orden de prelación que existe entre cada una. Para ello debemos recurrir al artículo 27. ¿Quién se ofrece para leer el artículo 27? Yo leo, profe. Bien. El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Bien, entonces, este artículo nos establece un principio general, que los tratados están por debajo de la Constitución, es decir, su contenido debe ser acorde a nuestra Constitución Nacional. Como todo principio general, tiene sus excepciones. Esta excepción está dada por el artículo 75, inciso 22. Este artículo, el 75, inciso 22, le otorga jerarquía constitucional superior a las leyes, a los tratados de derechos humanos enunciados en este artículo. Entonces, la Constitución va a estar en el mismo rango, hablando siempre de orden de prelación, va a ser la base de nuestro ordenamiento jurídico junto con los tratados internacionales establecidos en el artículo 75, inciso 22.
En ese artículo, en ese inciso, se enumeran 11 tratados, que junto con nuestra Constitución, como les dije, son la norma suprema de nuestro ordenamiento. Luego van a venir los demás tratados internacionales que no se encuentran enumerados en el artículo 75, inciso 22, y luego sí el resto de las leyes, ya sean nacionales, provinciales, reglamentos municipales, sentencias de los tribunales ordinarios, etc. Con respecto al artículo 75, inciso 22, como les dije, enumera 11 tratados. Sin embargo, se incorporaron tratados nuevos que no están enunciados en este artículo, y es importante que ustedes lo sepan. Fueron incorporados a nuestro ordenamiento jurídico a través de leyes. Y es importante que tengan en cuenta esta situación, porque en los libros no suele estar estos 3 tratados. ¿Cuáles son esos tratados? En el año 1997 está el tratado, mejor dicho, es una convención interamericana sobre desaparición forzada de personas. Tomen nota de estos 3 tratados. Luego tenemos en el año 2003, que es un tratado sobre delitos de lesa humanidad. Profe, ¿puedes repetir de vuelta, por favor? Sí, en 1997 está la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. En el año 2003 está el Tratado sobre delitos de lesa humanidad, mediante el cual se establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Ustedes saben que en nuestro ordenamiento jurídico los delitos comunes tienen un plazo. Transcurrido ese plazo, la acción penal queda prescripta, es decir, el Estado no puede acusar, no puede iniciar persecución penal sobre una persona determinada. Que se estableció a través de este tratado que los delitos de lesa humanidad, considerados de lesa humanidad, no corren con este plazo de prescripción. Y por último, tenemos el tratado celebrado en 2014, que es la Convención de Personas con Discapacidad. Bueno. Profe, disculpe, Sí, estos 3 últimos que dijo no se encuentran dentro del inciso 22, dijo. exactamente, no están dentro de la enumeración. En el inciso 22 son 11 tratados sobre derechos humanos, pero tengan en cuenta que el artículo 75, inciso 22, fue incorporado con la reforma de 1994. Y los tratados que les acabo de enumerar se firmaron luego de la reforma. El primero fue en 1997, 2003 y 2014. Es por eso que no están en este artículo. Pero sí fueron incorporados a nuestro ordenamiento a través de una ley del Congreso. Bueno, seguimos con el siguiente punto. Hay contenidos pétreos en la Constitución Nacional, ¿cuáles son? ¿Tienen idea de qué hablamos o a qué nos referimos cuando decimos contenidos pétreos? Que puede ser que no se puedan minimizar. No se pueden reformar, alterar, modificar. ¿Nuestra Constitución se puede reformar o no? Sí, puede. Sí. ¿Qué establece el artículo 30? Que se puede reformar en el todo o en cualquiera de sus partes. Bien, y después, ¿qué continúa diciendo? La necesidad de reforma debe ser Dada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Bien, perfecto. Entonces, de este artículo, del artículo 30 de la Constitución Nacional,
surgen dos cuestiones. Uno es el carácter rígido de nuestra Constitución, como ya venimos repitiendo, que nuestra Constitución requiere, para ser reformada, de un procedimiento especial, un procedimiento ordinario, complejo, diferente al procedimiento de creación de leyes. Y por otro lado, la segunda cuestión que surge del artículo 30 es los contenidos pétreos, que si bien la propia Constitución establece que se pueda reformar en todo o en parte, sin embargo existen contenidos que no pueden alterarse, suprimirse o destruirse. Estos contenidos son los denominados contenidos pétreos. Por ejemplo, en el artículo 1, que nuestro país adopta la forma republicana de gobierno. La forma republicana de gobierno, ¿ustedes piensan que puede modificarse? ¿Se puede suprimir o no? No. No, profe. No, es un contenido pétreo eso. Bien. Bueno, la siguiente consigna, ¿cuáles son las etapas para llevar a cabo la reforma constitucional? Bueno, les voy a explicar a grandes rasgos cuáles son las dos etapas. Como saben, es un procedimiento especial, es diferente al procedimiento de creación de leyes, en donde va a haber una primera etapa que es la declaración de necesidad de reforma, que es la etapa inicial, la etapa iniciativa, o también algunos autores lo denominan preconstituyente. En esta etapa se va a declarar la necesidad de reforma a través de una ley, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser los contenidos o qué artículos van a ser objeto de la reforma? Obviamente que esta etapa la realiza el Congreso. El Congreso tiene dos límites, un límite formal que surge del propio artículo 30, donde se requiere la necesidad de declaración, requiere las 2/3 partes de los votos. Se entiende que son 2/3 partes de los votos de los miembros de cada Cámara. Y el límite material se refiere al objeto de reforma. Se debe tener en cuenta que aquellos contenidos pétreos no pueden ser objeto de reforma. Una vez cumplida esta etapa, una vez que se declara la necesidad de reforma, pasamos a la segunda etapa. Con respecto a una cuestión que es muy importante y que es pregunta de examen, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la declaración de necesidad de reforma? Se suele preguntar cuál es la naturaleza jurídica, si es una ley o si es una declaración. Hay dos posturas doctrinarias. La postura que adopta el titular de cátedra es que la naturaleza jurídica es una declaración. ¿Y cuál es el fundamento? Que en el caso de la ley, el Ejecutivo puede vetar la ley. Ya vamos a ver en unidades más adelante, en las otras unidades, la propia Constitución le otorga la facultad al Poder Ejecutivo de poder vetar, ya sea total o parcialmente, una ley. En el caso de que sea declaración, el Poder Ejecutivo no puede vetar la ley. Entonces, y teniendo en cuenta que la necesidad de reforma no puede ser vetada por el Ejecutivo, es considerada una declaración. La naturaleza jurídica es una declaración. ¿Entendieron eso? ¿Les quedó claro? Profe, Ay, no, profe, ¿puede repetir más despacio? Porque me quedé en la mitad de lo que entonces, dije. para el profesor de la cátedra, adhiere a la postura de declaración por el hecho de que no puede vetar la ley del presidente. Exacto, así es. Existen dos posturas, la que considera que es una ley, ya que es dictada por el Congreso, y ya sabemos que el Congreso se encarga de de elaborar las leyes, y la otra postura que considera que es una declaración. La postura mayoritaria y la del titular de cátedra es que una declaración, porque el Ejecutivo no puede vetarla. Si consideramos, en cambio, que es una ley, es de naturaleza jurídica, es una ley,
el Poder Ejecutivo está perfectamente facultado para poder vetar esta declaración de esta necesidad de reforma. No sé si te quedó claro, no sé si era Irina la que me preguntó. Sí, lo era, profe. ¿Puedes repetir la última parte? ¿cuál? Perdón. Sí. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de qué era, profe? De la naturaleza jurídica de la necesidad de reforma. Y el titular de cátedra considera que la naturaleza jurídica es declaración. Bien. Exacto. El fundamento de esto es porque el Ejecutivo no puede vetar la necesidad de reforma. Bueno, seguimos con el siguiente punto. Perdón, me quedé en la segunda etapa de la reforma. A través de la declaración de necesidad de reforma, se va a establecer la elección de la convención reformadora, la cual va a ser elegida por el pueblo. El pueblo es el encargado de elegir a la convención reformadora y esta convención reformadora va a ser la encargada de elegir los convencionales constituyentes, que son los que van a llevar a cabo la reforma de la Constitución. También en esta segunda etapa tenemos límites, que es un límite material, en donde los contenidos pétreos no pueden tocarse, no pueden ser objeto de reforma. Y el segundo límite es un límite formal si es que lo hubiere. En el caso de que el Congreso, en la declaración de necesidad de reforma, haya establecido un plazo, la reforma se debe llevar a cabo dentro de ese plazo. Bueno, esas son las dos etapas para llevar a cabo la reforma constitucional. La convención reformadora es la siguiente consigna. ¿Tiene límites para reformar? Dijimos recién. ¿Qué límites tiene? Formales y El material y el materiales. formal. Exacto. ¿Cuáles son los formales y cuáles son los materiales? El material que no se puede tocar los contenidos pétreos y Exacto. el límite formal que se debe llevar a cabo dentro del plazo que se dé. Bien. Perfecto, es así. Pasamos entonces al siguiente punto. En la reforma de 1994 se acordó un núcleo de coincidencias básicas, Pacto de Olivos. Bueno, en el 94 se celebra un acuerdo que fue llamado Pacto de Olivos. Este acuerdo fue firmado entre los dos principales partidos políticos de ese momento, que era la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. La Unión Cívica Radical estaba representada por, en ese momento, por el expresidente Raúl Alfonsín. Y el Partido Justicialista estaba representado por en ese momento, actual presidente Carlos Saúl Menem. Esto fue celebrado en 1994 y los puntos de este acuerdo, de este pacto, fueron determinadas cuestiones que se debía tener en cuenta para la reforma que se iba a llevar a cabo y que se llevó a cabo finalmente en el año 1994. ¿Cuáles fueron algunas de estas cuestiones o las cuestiones más importantes, sobresalientes de este pacto? Bueno, vamos a nombrar aquellas que se llevaron a cabo a través de la reforma, porque eran varios los puntos. ¿Cuáles eran esos puntos? Reducción del mandato presidencial. En ese momento el mandato presidencial era de 6 años, se lo modificó a 4, se lo redujo a 4 años. También se estableció la elección directa del presidente y del vicepresidente a través del sistema denominado de doble vuelta, o también conocido como balotaje. Ya lo vamos a ver en la unidad siguiente a qué se refiere con este sistema. Vamos a ver todos los sistemas de votos.
Otra cuestión que se estableció con el Pacto de Olivos es 3 senadores por provincia y 3 senadores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También otra cuestión que se estableció es la creación del jefe de gabinete como una forma de atenuación del sistema presidencialista. Todas estas cuestiones van a ver que se llevaron a cabo, se efectivizaron a través de la reforma de 1994. ¿Puedes Bueno, repetir el último? la creación del jefe de gabinete, si fue el último que dije, Sí, como una forma de atenuación del sistema presidencialista. Antes de la reforma solamente existía el presidente. Luego se crea el jefe de gabinete, que va a ser el jefe de ministros y que va a ser designado y removido por el Ejecutivo Nacional. Ya vamos a ver cuáles son las facultades del jefe de gabinete cuando hablemos del Poder Ejecutivo, así que no se preocupen por esas cuestiones. Bueno, el siguiente punto es mencionar algunos de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Bueno, para ello deben recurrir al artículo 75, inciso 22, donde se encuentran enumerados los tratados internacionales con jerarquía constitucional, y además recuerden, tengan en cuenta los 3 tratados internacionales que les dije, de 1997, 2003 y el año 2014. Bueno, el punto, la consigna N, enumerar 10 modificaciones introducidas en la reforma de 1994. A ver, ahí les dije alguna con el Pacto de Olivos. ¿Alguien me puede repetir algunas de las que les dije? La reducción del mandato presidencial o vicepresidencial, que era de 6 a 4 años. Bien. Después, otro, 3 senadores por cada provincia, 3 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El jefe de gabinete. El jefe de gabinete. La elección del presidente. Por el sistema de doble vuelta o balotaje. O balotaje. Bien. ¿Y qué otras cuestiones se fueron introducidas con la reforma de 1994? En la clase anterior, cuando hablamos del neoconstitucionalismo, ¿de qué derechos hablamos? ¿De qué tipo de derechos? Derecho privado. El derecho al ambiente sano. Los derechos colectivos, exactamente. Establecido en el artículo 40, 41, el Derecho 40, al medio ambiente, derecho al medio ambiente. El 42, bien. Otra cuestión que se introduce en la reforma del 94 es la creación del Consejo de la Magistratura, que es un órgano extrapoder, que ya vamos a ver, que es el encargado de la designación de los jueces. Se crea también el Ministerio Público como un órgano extrapoder también. Los derechos colectivos, que ya lo dijimos. Se establece una cuestión muy importante también, que es las formas de democracia semidirecta, como ser la consulta popular y el plebiscito, ¿no es cierto? También la facultad que tiene cualquier ciudadano de presentar un proyecto en el Congreso. Ustedes saben que cualquiera tiene el derecho de iniciativa popular, que puede presentar un proyecto de ley sobre una cuestión determinada para que sea tratado y posteriormente sea sancionado como ley. Todas estas cuestiones se introdujeron en la reforma de 1994. Profe, disculpe, ¿eso se llama plebiscito, lo último que dijo? Iniciativa popular. Ah, ok. Iniciativa popular, y otra forma de democracia semidirecta es el plebiscito o consulta popular, que es una forma de darle participación a la ciudadanía en las tomas de decisiones de gobierno. Se consulta sobre una determinada cuestión, por voto sí o por voto no, se hace como una especie de elección
para que los gobernantes sepan la opinión de los ciudadanos sobre un tema determinado. Eso es la consulta popular. Gracias, profe. Bueno, y por último, sí, bueno, quedan otros puntos, pero tenemos la estructura de la Constitución. Acá vamos a ver, pueden silenciar su micrófono, por favor, porque hay uno que me está haciendo interferencia. Podemos ver el primer círculo, que dijimos que era una introducción a nuestra Constitución. El Preámbulo. El preámbulo, bien. Luego tenemos el segundo círculo. ¿Qué creen que va en el segundo círculo? Parte dogmática. Bien, exactamente. En esta parte se establecen las declaraciones de derechos y garantías y está dividida en dos partes. Del artículo 1 al 35, las declaraciones de derechos y garantías, y la segunda parte, el artículo 36 al 43, los nuevos derechos y garantías. Estos artículos, a partir del 36 al 43, fueron incorporados con la reforma de 1994. La segunda parte de la Constitución Es la parte orgánica. Orgánica. Bien, que se divide en dos partes a su vez. La primera parte Poderes está del Estado. Poder del Estado, Bien, y la segunda, De provincia. provincias y Cava. exactamente, bien. Bueno, pasamos a la siguiente. Consigna, desarrolle brevemente y con sus palabras de qué trata cada parte, ya lo hicimos. Explique la diferencia que existe entre normas operativas y normas programáticas, que ya le hicimos. ¿A alguien le quedó duda con respecto a esto? Las normas operativas son aquellas que eran autosuficientes, no requerían de una norma que reglamente su aplicación, y por el contrario las normas programáticas sí requerían, sí necesitaban de una norma posterior para que reglamente su ejercicio. Ejemplo de normas operativas, le dije el artículo 15, que es la prohibición de la esclavitud en nuestro país, y ejemplos de normas programáticas es el artículo 14 bis, donde se establecen los derechos fundamentales de los trabajadores, cuestión que es reglamentado a través de la ley de contrato de trabajo. Ahora pasamos a la siguiente consigna. Completar el siguiente gráfico teniendo en cuenta la supremacía de la Constitución Nacional. ¿Alguien se acuerda que habíamos analizado tres artículos? El artículo 31, artículo 27 y el 75, inciso 22. El análisis de esos tres artículos nos daba el orden de prelación de leyes de nuestro ordenamiento jurídico. Arriba, en la cúspide, en realidad la pirámide tendría que estar dada vuelta. Como base, ¿qué iría? La Constitución Nacional y tratados. Y los tratados Tratados sobre derechos humanos. Exactamente, los tratados con jerarquía constitucional establecidos en el artículo 75, inciso 22, que son los 11 tratados, más los 3 tratados que les enuncié que fueron incorporados a nuestro ordenamiento jurídico. En total son 14 tratados. Ya en la segunda parte, en un pie más abajo, vienen los... Tratados internacionales y concordatos. Exacto. Bien. Esto es conforme al artículo 27. Después, ¿qué les parece que vienen? Las leyes dictadas por el por el Congreso Congreso. y los decretos de necesidad y urgencia. Bien. Y después, leyes, Decretos reglamentarios. sí. Demás Y decretos. después vienen las leyes provinciales, municipales, sentencias.
¿Alguna duda le quedó con el orden de prelación? ¿Puede repetir de nuevo, profe? Disculpe. De todo el orden, arriba Es como para, es base, para verificar. arriba como base de nuestro ordenamiento jurídico está la Constitución con los tratados internacionales del artículo 75, inciso 22. Luego le siguen los demás tratados internacionales y concordatos celebrados con la Santa Sede. Luego vienen las leyes del Congreso, decretos de necesidad de urgencia, leyes provinciales y luego ya vienen las demás normas, ya sean reglamentos municipales, sentencias de los tribunales ordinarios. Gracias, profe. Bueno, lea atentamente las preguntas a continuación y responda. ¿Qué se persigue a través del control de constitucionalidad? ¿Alguien me puede decir para qué sirve el control de constitucionalidad? Tiene relación con la supremacía constitucional. Para asegurarse de que ninguna ley vaya en contra de la Constitución. Exacto. Es el control de constitucionalidad va a ser el mecanismo, el procedimiento legal a través del cual se va a hacer efectivo el principio de supremacía constitucional. ¿Qué sistemas conocen ustedes de control de constitucionalidad? ¿Alguien se acuerda de alguno? Según el órgano. Según el órgano, exacto. Puede ser jurisdiccional o político. Jurisdiccional está a cargo, obviamente, del Poder Judicial y político de algún órgano político, por ejemplo, el Congreso. En el caso del órgano, en el caso del sistema del órgano jurisdiccional, a su vez puede ser difuso, que se refiere a que cualquier órgano del Poder Judicial puede ejercerlo. Puede ser concentrado, donde existe un órgano determinado, un órgano específico encargado de llevar a cabo el control de constitucionalidad, o puede ser mixto. Es decir, puede ser cualquier órgano, como así también puede haber un órgano único. En el caso de nuestro país, ¿qué sistema creen que adopta el Estado argentino? ¿Quién es el encargado de llevar a cabo el Congreso o el Poder Judicial? El Poder Judicial. Bien, y dentro del Poder Judicial, ¿qué les parece? ¿Que puede ser cualquier órgano del Poder Judicial? ¿O hay un órgano específico creado para llevar a cabo el control de constitucionalidad? El control es difuso. Bien, puede ser llevado a cabo por cualquier juez del Poder Judicial, obviamente ya sea un juez de la justicia provincial o de la justicia federal, de la justicia nacional. Tiene que haber una petición de parte, ¿no es cierto? Es decir, no puede ser declarado de oficio. Este es el principio general, porque hay cuestiones en donde sí puede ser declarado de oficio, pero ya son cuestiones netamente jurídicas que no nos vamos a meter en ese campo porque no les sirve a ustedes. Lo importante es que ustedes sepan que en nuestro país el encargado de llevar a cabo el control de constitucionalidad es el Poder Judicial y puede ser cualquier juez. Bueno, según la vía procesal elegida para ejercer el control, también es una cuestión netamente jurídica, pero les voy a explicar a grandes rasgos a qué se refiere. Puede ser directa o indirecta, incidental o de excepción. Directa es cuando se inicia una demanda de inconstitucionalidad, es decir, se inicia un proceso judicial específicamente para buscar la declaración de inconstitucionalidad. En cambio, la indirecta o incidental se inicia dentro de un proceso judicial ya iniciado, que es el proceso principal. Se inicia un incidente se refiere a una excepción que va por cuerda al expediente
principal en donde se busca la declaración de inconstitucionalidad. Esta vía incidental es la que se aplica en nuestro país, es decir, no se inicia un juicio nuevo, sino que se lleva a cabo dentro de un proceso ya iniciado. ¿Y cuál es el efecto que tiene la declaración de inconstitucionalidad por parte del juez? No es que deroga la ley, esto es una cuestión muy importante que ustedes tengan en cuenta. No se deroga la ley, sino que solamente no se aplica para el caso concreto, por ser declarada inconstitucional. ¿Entendieron más o menos cuál es el efecto? Sobre todo que fue que es por ahí lo más complicado. Como les dije, son cuestiones muy jurídicas en donde son muy ajenas a la carrera de contador, ¿no es cierto? Contador o administración de empresa. Bueno, el fallo Marbury versus Madison fue el antecedente por el cual se declaró que el control de constitucionalidad iba a ser llevado a cabo por el Poder Judicial. En este fallo, que ya lo vamos a ver en el video, se declara inconstitucional un acta por ir en contra de la Constitución. Y obviamente se sostuvo que al ser la Constitución la ley suprema, una ley de inferior rango no puede contradecir o no puede ir en contra de los preceptos fundamentales establecidos en la Constitución. ¿Alguien que pueda leer rápidamente el fallo? ¿Cualquiera? Leo yo, profe. Bueno. En el año 1801, el presidente Adams, expresidente de Estados Unidos, designó a Marshall presidente de la Suprema Corte, junto con otros jueces, entre los que se encontraba Marbury. Finalizado el mandato presidencial, es sucedido por el presidente Jefferson, quien designa como secretario de Estado a Madison. La mayoría de los jueces nombrados durante el gobierno anterior recibieron la notificación en la que constaba que tenían acceso a sus cargos de jueces. No obstante, otros, entre los que se encontraba Marbury, no recibieron dicha notificación y decidieron solicitar a Madison que el nombramiento le fuera notificado para poder acceder al cargo. Al no obtener respuesta de Madison, Marbury pidió a la Corte que emitiera un mandamus por el cual se le ordenara a Madison que cumpliera con la notificación, basándose en la sección 13 del acta judicial que acordaba a la Corte Suprema competencia ordinaria para expedir el mandamus. Marbury tenía derecho al nombramiento que demandaba, teniendo en cuenta que éste había sido firmado por el presidente y sellado por el secretario de Estado durante la presidencia de Adams. La negativa constituyó una clara violación de ese derecho, frente al cual las leyes de su país brindaban un remedio: emitir un mandamiento. La Constitución de los Estados Unidos establece en su artículo 3 la competencia de la Corte Suprema solo por apelación, salvo en determinados casos en los que es originaria, no encontrándose el mandamus dentro de estas excepciones, por lo que se rechazó la petición del demandante, ya que la Corte Suprema no poseía competencia para emitir mandamientos en competencia originaria. Esto trajo aparejado un conflicto entre la Constitución y el acta judicial, sección 13 de rango jerárquico inferior. Marshall resolvió en su sentencia declarar la inconstitucionalidad del acta judicial, para considerar que ampliaba la competencia de la Corte y contrariaba la Constitución. Se afirmó el principio de supremacía constitucional, se consagró el principio que el Poder Judicial ejerce el control de constitucionalidad. Perfecto. Entonces, como les decía, a través de este fallo se establece el principio de supremacía constitucional, en donde se declara la inconstitucionalidad de un acta, el acta judicial de sección 13,
en donde era de rango jerárquico inferior a la Constitución de los Estados Unidos, porque se consideró que este acta ampliaba los poderes al poder judicial, poderes que estaban establecidos solamente en la Constitución Nacional de los Estados Unidos. Bueno, ¿cuáles son los sistemas de contralor de la Constitución Nacional Argentina? Ya vimos cuál es jurisdiccional, es difuso y es por incidente. ¿Y cuáles son los efectos de la declaración de inconstitucionalidad? La ley no se deroga, sino que solamente se declara inaplicable en el caso concreto, es decir, en el proceso judicial en la cual se instó el incidente de declaración de inconstitucionalidad, por ser considerada inconstitucional, por ir en contra de los preceptos fundamentales de la Constitución. Bueno, la consulta popular, me pregunta la compañera, ¿se realizó alguna vez? En el año 84, el expresidente Raúl Alfonsín hizo una consulta popular en ese momento hay un conflicto con Chile por el canal de Beagle. Es la última que recuerdo. Pero actualmente no, creo que esa fue la última que se hizo. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Vamos a dar por finalizada la grabación.